¿Y si las cicatrices y malformaciones con las que nacemos fueran huellas de muertes ocurridas en otra vida? Casos documentados por investigadores muestran marcas en la piel que parecen imposibles de explicar solo con genética. Hoy descubrirás historias reales que podrían cambiar la forma en que miras tu propio cuerpo. Ma Mu nació en Alta Birmania el 29 de julio de 1949. Sus padres eran Uaung Ba y Daung Ge Ma. Antes de que Daung Ge Ma concibiera a Ma Mu, Uaung Ba tuvo un sueño en el que apareció una pariente fallecida, Daung We Kin. Se sentó en sus rodillas y le dijo que iba a vivir con él y su esposa. Cuando nació Ma Mu, se encontró que tenía dos prominentes marcas de nacimiento en la parte superior interna del seno izquierdo. Ambas eran redondas, pero de diferente tamaño. Estas marcas reforzaron la idea de sus padres de que era la reencarnación de Daung Ge Kin, pues conocían la manera en que ésta había muerto. Tras la derrota del ejército japonés por el ejército británico en Birmania, en la primavera de 1945, siguió un período de extrema anarquía. El vacío de autoridad fomentó que bandidos locales atacaran a los aldeanos. Para protegerse mejor, muchos se trasladaron a refugios fuera de las aldeas. Durante un momento de gran confusión, Do Gne Kin, que se encontraba en uno de esos refugios, decidió volver a la aldea con unos amigos. Al acercarse, uno de los defensores del lugar los confundió con bandidos atacantes y les disparó con una escopeta. Do Gne Kin fue alcanzada en el pecho por los perdigones y murió casi instantáneamente por una herida en el corazón o en uno de los grandes vasos cercanos. La importancia de que las dos marcas de nacimiento de Ma Mu fueran de diferente tamaño radica en que el cartucho disparado contenía perdigones de distintos tamaños. Un informante directo y fiable del caso lo aseguró. Ian Stevenson investigó si existían cartuchos con perdigones de distinto tamaño. Dos fabricantes británicos dijeron que no, pero uno estadounidense sí, y en India podría haberse hecho antes. En Birmania, algunos dueños de escopetas modificaban los cartuchos que se conocían con el nombre de carga casera. Un informante abrió uno y confirmó que tenía perdigones de varios tamaños. Ma Mu comenzó a hablar de la vida de Daung We Kin a los 3 o 4 años. Más tarde, ella misma no recordaba haber hablado de esa vida anterior hasta que entre los 6 y 7 años, estando enferma, tuvo una intensa oleada de recuerdos tan vívidos que parecía revivir partes de la vida de Daung We Kin. Daung We Kin había adoptado una niña y la llevaba en brazos cuando le dispararon. Ma Mu recordó que antes de morir, Daung We Kin pidió a quienes la rodeaban que cuidaran de la niña. Posteriormente, Ma Mu desarrolló un gran afecto por esta niña a la que consideraba su hija. Como muchos sujetos de estos casos, Ma Mu tenía una fobia, en su caso, a las armas de fuego. El caso de Wiyeratne y la deuda de un crimen. En la mayoría de los casos de asesinato que hemos visto, si los interpretamos como reencarnaciones, suele ser la víctima quien vuelve a nacer con una malformación, no el asesino. Esto puede parecernos injusto. ¿Por qué alguien que fue asesinado tendría que cargar también con un defecto en su siguiente vida? Wiyeratne nació en Ugalkaltota, Ceilán, hoy Sri Lanka, el 17 de enero de 1947. Al nacer, se observó que Wiyeratne tenía defectos notables en el pecho y brazo derechos. El músculo mayor del pecho derecho estaba ausente. El brazo derecho era mucho más pequeño que el izquierdo, y los dedos eran extremadamente cortos y algunos estaban hinidos. Esta condición, descrita por primera vez en la literatura médica en la década de 1840, se conoce como síndrome de Poland. Cuando Wiyeratne comenzó a hablar, su madre lo oyó hablar solo y se interesó por lo que decía. Al escucharlo,
se sorprendió al oír que decía que había nacido con un brazo defectuoso, porque había asesinado a su esposa en una vida anterior. Cuando Juratal se lo contó a su marido, este no se sorprendió. De hecho, ya sospechaba que Wijeratne era la reencarnación de su hermano menor fallecido, Ratranjami. Ratranjami le había dicho a su hermano, antes de morir, que volvería como su hijo. En 1927, Ratranjami se había comprometido con una joven llamada Podimenike, con quien había celebrado una ceremonia preliminar de matrimonio, como era costumbre entonces en Ceilán. Sin embargo, Podimenike cambió de opinión y se negó a casarse con él ni a regresar a su aldea. Ratranjami regresó solo, pidió dinero prestado para pagar deudas, afiló un cuchillo grande, volvió a la aldea de Podimenike y la mató. Fue golpeado por los presentes, arrestado, juzgado y ejecutado por ahorcamiento en julio de 1928. El intervalo entre su muerte y el nacimiento de Wijeratne fue de más de 18 años, mucho mayor que el habitual en estos casos. Durante su juicio, Ratranjami se declaró inocente, diciendo que había actuado en defensa propia en medio de una pelea. Sin embargo, Wijeratne admitió que le había quitado la vida a Podimenike, afirmó abiertamente su culpabilidad y consideraba que su defecto físico era un castigo por el asesinato. Sin embargo, no perdonaba a Podimenike. Cuando Ian Stevenson conoció a Wijeratne por primera vez, a los 14 años, le preguntó que qué haría si estuviera en circunstancias similares, y respondió: mataría a una chica que se comportara como Podimenike lo hizo con Ratranjami. No obstante, esa no fue su opinión final. Ian Stevenson lo visitó varias veces a lo largo de los años. En 1969, le escribió diciendo que, al reflexionar, concluyó que era mejor divorciarse que matar a una esposa infiel. Su vida temprana no fue sencilla. No parecía tener complejos por su defecto. Sin embargo, sabía que muchas mujeres evitarían casarse con alguien reputado como asesino, aunque fuera en una vida pasada. En 1969, sufrió una enfermedad mental. Fue diagnosticado con esquizofrenia, pero se recuperó completamente. Continuó sus estudios y se convirtió en maestro. También se casó, y cuando supe de él por última vez, en 1982, estaba sano y feliz. Bruce Peck y el deseo de no volver al mar. A veces las marcas o malformaciones con las que nace una persona no se deben a una herida física previa. En algunos casos, en la vida anterior, la piel solo tuvo contacto con sangre, medicamentos o incluso lápiz labial o carbón, sin que hubiera una lesión real. En un caso extremo, la causa no fue algo físico, sino un pensamiento. Ese es el caso de Bruce Peck, perteneciente a la etnia Haida, un pueblo indígena originario de las islas Haida-Gwaii y de la costa noroeste de Canadá, conocido por su tradición pesquera y su arte tallado en madera. Bruce nació en Masset, Columbia Británica, Canadá, el 20 de noviembre de 1949, hijo de Kenneth y Rose Peck. Su abuelo paterno, Richard Peck, era un pescador muy reconocido, pero el trabajo era tan duro que él lo encontraba insoportable. 3 personas distintas recordaban haberlo escuchado decir que, si volvía a nacer, quería hacerlo sin un antebrazo para no tener que pescar y poder trabajar en tierra firme. Mientras lo decía, hacía un gesto con la mano izquierda como si un hacha cortara su brazo derecho por debajo del codo. Richard murió ahogado el 12 de abril de 1949, cuando la madre de Bruce ya estaba embarazada. 7 meses después, nació Bruce sin la parte inferior del antebrazo derecho. En el extremo del muñón tenía pequeños bultos que parecían dedos en formación, los cuales un cirujano retiró después. Bruce nunca recordó la vida o la muerte de su abuelo, y nadie soñó con él antes de su nacimiento. Sin embargo, siempre tuvo una fuerte fobia al agua y trabajó toda su vida solo en empleos administrativos en tierra firme.
Cada marca, cada recuerdo y cada fobia nos abre una ventana hacia un misterio más profundo. ¿Sobrevive la conciencia a la muerte? Estos son solo algunos de los casos, pero hay muchos más por investigar. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que estas marcas son pruebas de reencarnación o hay otra explicación? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio con más historias que desafían a la ciencia.